Buenos días a todos y todas. Buen día, profe. Estamos recibiendo a los alumnos que están entrando recién. ¿Ya tienen fecha del primer parcial, chicos? No, profe, no dio fecha. No hay fecha. Bueno, algunos este viernes feriado, así que no hay clase. Bueno, creo que no entra más gente. Bueno, hoy vamos a dar una clase cortita de incremento total y parcial de la función. Lo vamos a necesitar porque este tema lo vamos a necesitar para entrar a derivadas. Hay un práctico que el ingeniero creo que da un práctico sobre incrementos totales y parciales también. Bueno, es una clase corta. Vamos a tratar de, a ver, vamos a mostrarlo. Bueno, ¿la están viendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Acá me dice que sí, ya la computadora. Bueno, vamos a empezar por ver la definición de continuidad. ¿eh? Cuando hablábamos de una variable, tomamos el límite de la función en un punto, y ese límite de la función en un punto era igual a la función en el punto. Bueno, con dos variables, acá estamos trabajando con dos variables. Entonces la función es z, que es f de xy. Entonces tomamos el límite de f de xy para x que tiende a x0 e y que tiende a y0, va a ser igual al valor de la función en el punto x0 y 0. Así como teníamos antes el límite de f de x para x que tiende a 0 igual a f de x, como acá son dos variables, el valor en el punto es f de x0 y 0. O sea que es la misma definición que hay para dos variables que para una variable. Bueno, acá, entonces, ¿qué pasa si tenemos dos variables? Si tenemos dos variables, cuando teníamos una sola variable, ¿qué hacíamos? Incrementábamos en el eje de las x. Bueno, acá, como tengo dos variables, voy a incrementar en el eje de las x y en el eje de las y. Entonces, fíjense, en el x va a ser igual a x0 más un delta x, porque incremento en el eje de las x,
y I va a ser igual a I sub 0 más un delta I que incremento en el eje de la Y. Me voy a la definición, entonces voy a poner el límite para delta X que tiende a 0, delta Y que tiende a 0, de f de x0 más delta X, ¿ve? Hay un corrimiento en el eje de las X, e I0 más delta I hay un corrimiento en el eje de las Y. Este límite va a ser igual al valor en el punto, f de x0 y 0. Creo que está queriendo entrar alguien, me parece. ¿Verdad? Me voy a fijar. Sí, ahí está. Ahí lo... O sea, este es el mismo que en análisis 1. Estamos incrementando acá en los dos ejes y es el valor del punto, esa es la continuidad. Ahora, ¿qué hago? Yo voy a pasar todo un solo miembro. Si yo paso todo un solo miembro al primer miembro, el límite de delta x que tiene a 0 y de delta y que tiene a 0 de la función incrementando el eje de las x e incrementando el eje de las y menos el valor del punto va a ser igual a 0, porque he pasado todo a un primer miembro. Están volviendo a entrar. Bueno, esto que está dentro del paréntesis, lo voy a llamar delta z. A este delta z es lo que se llama incremento total de la función. Incremento total de la función. ¿Por qué? Porque incrementé en el eje de las x y incrementé en el eje de las y. Entonces, yo puedo poner, si a esto lo llamo delta z, yo puedo poner que el límite de delta z para delta z que tiende a 0, porque todo tendría a 0, es igual a 0. Y ese era el incremento total. Pero ¿qué pasa en derivadas? En derivadas no puedo usar el incremento total. ¿Por qué? Porque no puedo incrementar en el eje de las X y en el eje de las Y juntos. O incremento en uno o incremento en el otro. No puedo incrementar en los dos ejes. ¿Mm? No puedo incrementar en los dos ejes. Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a determinar los incrementos parciales. ¿Mm? Y acá está incremento total y diferencial total cuando vimos una variable. Fíjense cuando vimos una variable. Cuando vimos una variable en análisis 1, cuando vimos análisis 1, cuando ustedes vieron análisis 1, yo tengo la función, acá tengo la función f de x, el punto P, yo trazaba la tangente, que es la tangente era la derivada, ¿cierto? Era la derivada. Y tengo un incremento delta x. Este punto x sub 0 se me va por el incremento delta x a x sub 0 más delta x. Si yo subo hasta el punto, hasta la función, perdón, voy a encontrar el punto A. O sea que el punto P se me ha desplazado al punto A por el incremento delta x. Y yo llamé, perdón, yo no lo llamé, nada es uno, yo no lo doy con ustedes, lo que pasa es que yo doy en otras materias, nada es uno. Entonces, desde el punto P hasta el punto A, que yo tengo en la función, yo lo llamé delta I, que es el incremento total. Pero cuando yo tracé la tangente en el punto P, ¿eh? Desde el punto P hasta el valorcito de la tangente, es lo que se llama en análisis 1 diferencial de I. Diferencial de I. Están queriendo entrar más gente. A ver. Pasa que cuando llegan tarde, después no entienden lo que uno explica.
Esto lo habíamos visto en análisis 1. ¿Ah? Esto habíamos visto en análisis 1. O sea que había un incremento total, un diferencial de I y un delta I, habíamos dicho. Bueno, para dos variables, nosotros ya hemos visto que hay un incremento total. ¿Eh? El incremento total es este que está acá, en donde nosotros hemos incrementado en el eje de las X e incrementamos en el eje de las Y y les restamos el valor en el punto. Ese es el incremento total. El incremento total no podemos usarlo en derivada porque no podemos incrementar en ambos ejes juntos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a buscar lo que son los incrementos parciales. ¿Sí? Así como en análisis 1 hemos visto que hay un diferencial de I y un incremento de I, vamos a ver lo que hay en análisis 2. El delta Z, que es el incremento total, lo vuelvo a repetir acá, es igual al valor de la función incrementando la función en el eje de las X, incrementando en el eje de las Y le resto el valor del punto. Si a esta expresión le sumo y le resto, un valor determinado, no me afecta la igualdad. Y le voy a sumar y le voy a restar un incremento en el eje de la Y nada más, manteniendo constante el eje de la X. Fíjese que le voy a sumar y le voy a restar f de x, y más delta y, o sea, incrementé en el eje de la Y y mantuve constante el eje de la X. Ya lo voy a volver a repetir a esto cualquier cosa. Entonces, el incremento total me va a quedar como tengo acá en la primera instancia, que dice que es f de x más delta x, y más delta y, o sea, el incremento en donde incrementé los dos puntos, menos el valor del punto. Ahora, le sumo el valor de la función incrementando solo el eje de las y, pero lo mantengo constante al eje de las x, y le resto el mismo valor, que es el valor de la función incrementando en el eje de las y manteniendo constante el eje de las x. Ahora lo voy a poner de otra manera, fíjense. Voy a agrupar de diferente manera. A esta expresión se la agrupa de diferente manera. Voy a obtener el primer punto, que es el incremento total con respecto del incremento total. Voy a tener lo que incrementé en el eje de las X y lo que incrementé en el eje de las Y. ¿Sí? Pero en vez de restarle el incremento en el valor en el punto, yo le voy a restar el tercer valor, perdón, el último valor, que es, le voy a restar el incremento únicamente en el eje de la Y, manteniendo constante el eje de la C. Más, entonces ya lo obtengo de otra manera, el tercer valor, que es el incremento con respecto a Y, manteniendo constante el eje de las X, y a esto le resto el segundo valor, que es el incremento en el punto. O sea que lo que hice, lo agrupé de distinta manera, nada más. Usted se tiene que ir fijando cómo lo vamos a agrupar. Entonces, si yo a este segundo término, verificamos, analizamos con respecto a la definición que habíamos dado de incremento total, dice que la función incrementando en el eje de la Y y manteniendo constante el eje de las X, y si le restamos el valor en el punto, o sea que es la misma definición de incremento total, pero ahora incrementé solo el eje de la Y. Por lo tanto, a este incremento le voy a llamar incremento parcial con respecto al eje de la Y. Bueno, no sé si han entendido algo o volvemos a repetir, porque este es un poquito un trabalengua, digamos.
¿Podría volver Vuelvo a a repetir, repetir, profe? sí, lo voy a repetir todo, sí, sí, sí. Vamos, volvemos de vuelta arriba. Volvemos de vuelta arriba. Vamos desde donde hemos empezado. Hemos dicho la definición del incremento para una variable era el mismo, ¿eh? Perdón, cuando hemos definido continuidad, habíamos definido que la continuidad era el límite de la función, el límite del valor en el punto, menos, no estaba, acá está, el límite de la función para x que tiende a x0 e y que tiende a y0, igual al valor en el punto. Eso habíamos visto en continuidad. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como en análisis 1, si tenemos el eje de las x, ¿qué incrementábamos? Incrementábamos delta x. Pero acá yo tengo dos variables, por lo tanto, en vez de incrementar solo en el eje de las x, voy a incrementar en el eje de las x y en el eje de las y. O sea que voy a tener x igual a x sub 0 más delta x, e y igual a y sub 0 más delta y. Sabiendo que yo incrementé en los dos ejes, voy a transformar esta expresión que yo tengo acá, que hemos dicho, con lo que decimos ahora. Entonces decimos, el límite de la función de x sub 0 más el incremento en el eje de las x, delta x, fíjense que hay una coma, coma, y sub 0 más delta y, incrementamos en el eje de las y, para delta x que tiende a 0 e y que tiende a 0, es igual al valor en el punto. Esta definición es igual a la definición que yo tengo acá arriba, a esta. El límite de la función xy para y que tiende a x0 e y que tiende a y0 es igual al valor del punto. En vez de decirlo de esta manera, yo puse los incrementos. Al poner los incrementos tengo que decir que los delta x y los delta y tienden a 0, tienden al punto. Por lo tanto, el límite de la función incrementando en el eje de las x e incrementando en el eje de las y para delta x que tiende a 0 y delta y que tiende a 0 es igual al valor en el punto. Eso viene de la definición de continuidad, que es la misma definición que en análisis 1 dijimos para una variable. Solo que acá es dos variables. Incrementamos en el eje de las x e incrementamos en el eje de las y. Lo que hago ahora es paso todo un solo miembro. Entonces dice que el límite de esta función incrementado en el eje de las x, fíjense que siempre ponemos una coma cuando hay hablamos de incremento en ejes diferentes. La función incrementado en el eje de las x e incrementado en el eje de las y menos el valor en el punto para delta y que tiende a 0 y delta y que tiende a 0 es igual a 0. Esto salió pasando el valor en el punto al primer miembro. Lo que tengo dentro del corchete es lo que llamo incremento total. Por eso se puede poner que el límite del incremento total de delta z para delta z que tiende a 0 es igual a 0. Esta definición es la misma que la que tengo acá arriba. No sé si han entendido hasta ahí. Son incrementos totales. Fíjense que lo único que hacemos es incrementamos en el eje de las x. Esto hay que tenerlo bien en cuenta porque esto después lo usamos para derivadas, ¿no? No usamos el incremento total, usamos los incrementos parciales. Por eso cuando por ahí le hacemos una pregunta y dicen el incremento, y bueno, preguntamos qué incremento, y por ahí se pierde. No estamos usando en derivado los incrementos totales. La definición del incremento total es esta que está acá en el corchete y que dice que el valor de la función incrementando el eje de las x e incrementando el eje de las y menos el valor en el punto. Ese es el incremento total que yo tengo.
¿Lo entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora ya sabiendo lo que es el incremento total, voy a definir lo que es el incremento parcial. Para eso, bueno, acá yo había hecho nada más un análisis con análisis 1, que habíamos dicho lo que era el delta I y el diferencial de I. Uno era tomado desde el punto P hasta la curva, ese era el delta I, y ahora nosotros tomamos desde el punto P hasta la tangente al punto, y ese era el diferencial. Eso era el análisis 1, para que vean que también hay una diferencia acá. Bueno, pero a nosotros nos interesa en los incrementos parciales con dos variables. Por lo tanto, yo parto de lo que era el incremento total, que era este, delta z igual a la función incrementando en el eje de las x, incrementando en el eje de las y, menos el valor en el punto. Eso salió de la definición que acabo de hacer. A esta expresión, si le sumo y le resto un valor cualquiera, no me va a cambiar la igualdad. Por lo tanto, a esta expresión le voy a sumar y le voy a restar el valor de la función incrementando el eje de las y, pero manteniendo constante el eje de las x. O sea, fíjense que pongo f de x, coma, y más delta y. Esto quiere decir que estoy incrementando en el eje de las y, pero estoy manteniendo constante el eje de las x. Por lo tanto, si sumo y resto esta expresión, no me va a cambiar la igualdad, que es lo que yo tengo acá en la próxima hoja. Fíjense que los dos primeros términos es el incremento total, la definición del incremento total. La función de x más delta x y más delta y menos el valor del punto, ese era el incremento total. Ahora, ¿qué hago? Le sumo y le resto el valor que sigue, que es la función incrementando solo en el eje de la y, y mantengo constante el eje de la x. Pero como le sume, para que no me cambie la igualdad, se lo tengo que restar. Entonces, el valor de la función incrementado en el eje de la y, pero mantengo constante el eje de la x. O sea que lo que hice, le sumé un término, pero como les resta el mismo término, no me cambia la igualdad, que eso es importante. Es como si suma a una expresión, si le sumo un número, 5 menos 5. Si sumo 5 y le resto 5, la igualdad no me cambia. Bueno, esto es lo mismo. Lo que hago ahora, lo pongo de otra manera. Fíjense, tomo el primer término, nada más que el primer término, en donde el valor de la función incremento con respecto al eje de la C, que incremento con el eje de la C. Fíjense, ahí lo puse puntito para que lo vean. El valor, el primer término, el valor de la función incrementado en el eje de las X e incrementado en el eje de la Y. ¿Pero qué seguía? Seguía menos el valor en el punto. Eso no lo pongo el último término. Menos el valor incrementado solo en el eje de así y mantengo constante el eje de las x. ¿Qué hice? Tomé el primer término y a eso le resté el último término. Por eso tengo ahí el primer corchete. Más, voy a poner un segundo corchete que es el tercer término, que es el valor de la función incrementado solo en el eje de la y, pero mantengo constante el eje de las x, y le resto el valor, el segundo término, que es el valor del punto, f de x, y. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo los términos de acuerdo a su signo, como están ahí, pero de otra manera. No sé si han entendido el traspaso que hice. Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que hice el traspaso, yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa qué es el segundo corchete. El segundo corchete.
analizo el segundo corchete y dice que es el valor de la función incrementando en el eje de las y, pero mantengo constante el eje de las x, y le resto el valor del punto. Pero esa es la definición de incremento total. Claro, es la definición de incremento total. Pero ahora dije incremento solo en el eje de la y y mantuve constante el eje de las x. Por lo tanto, yo lo voy a llamar incremento de la función parcial de la función con respecto a y. ¿Por qué con respecto a y? Porque incrementé solo y a x lo mantuve constante. A eso lo llamo incremento parcial de la función con respecto al eje de la y. ¿Por qué? Porque incrementé solo en el eje de la y en el eje de la x lo mantuve constante. ¿Esto de dónde sale? De la definición, porque hemos dicho que era el valor de la función incrementada menos el valor del punto. Bueno, acá dice el valor de la función incrementada pero solo en el eje de la y, manteniendo constante el eje de las x, menos el valor del punto. Por lo tanto, esto se llama incremento parcial con respecto al eje de la y. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Bueno, así como definir el incremento parcial con respecto al eje de la y, puedo hacer lo mismo con el eje de las x, haciendo el incremento parcial con respecto a x, o sea, tendría que tomar, para hacer la demostración, que no la hago, ¿cierto? El incremento total, y les voy a sumar y les voy a restar un número. ¿Qué número voy a restar? El valor de la función incrementando el eje de las x y manteniendo constante el eje de las y. Le sumo y le resto. Lo pongo de la misma manera que estoy haciendo y voy a llegar, acá yo lo puse directamente, al incremento parcial con respecto al eje de las x, que es el valor de la función cuando incremento el eje de las x y mantengo constante el eje de las y menos el valor en el punto. A eso lo llamo incremento parcial con respecto al x. Y al otro lo había llamado incremento parcial con respecto a y. Incrementamos solo en el eje de las y y mantengo constante el eje de las x menos el valor del punto. Y tengo los incrementos parciales con respecto a x y con respecto a y. ¿Qué vamos a demostrar ahora? Vamos a demostrar que el incremento total no es igual al incremento, a la suma de los incrementos parciales, o sea, a la suma de delta z con respecto a x y la suma más el incremento de z con respecto a y. O sea, incrementé en el primer término, incrementé solo en el eje de las x, mantuve constante el eje de las y en el segundo término incrementé y mantuve constante el eje de las x. Esa suma no es igual al incremento total. No sé si entienden esto. Hay que tener cuidado acá, porque en derivadas usamos los incrementos parciales nada más. No usamos el incremento total. Ahora lo vamos a demostrar con un ejemplito a esta desigualdad que hay, que el incremento total no es igual a la suma de los incrementos parciales, porque creo que le dan un práctico sobre este tema, le dan un práctico sobre este tema para hacer este ejercicio, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo de esto para que lo vean. No sé si han entendido hasta ahí lo que estamos hablando de incrementos. Empezamos con incrementos porque cuando empecemos con derivada, que vamos a empezar la clase que viene con derivada. Iba a empezar hoy, pero digo yo, no, digo, total, esta semana no va a hacer clase el viernes para el colo. Ustedes, y también tienen que rendir un parcial que también no van a tener
se van a trazar en la clase práctica también. Y yo ya estoy por entrar a derivada. La teoría es muy cortita, lo que es muy difícil es el práctico acá. Ya van a ver que el práctico de derivada, vamos a hacer la teoría derivada y vamos a hacer ejercicio de derivada. ¿Por qué? Porque nosotros aplazamos en los exámenes. No, no. Yo creo que más del 50% no saben usar las tablas de derivada. Nosotros dejamos usar las tablas de derivada en los exámenes. Las tablas de derivada son la misma tabla de análisis 1, con una variable. Solo que acá usamos dos variables. ¿Y cómo lo hacemos a las derivadas? Y hacemos lo que dice acá, los incrementos parciales. En el incremento parcial, con respecto a x, que dice, incrementamos el eje de las x y mantengo constante el eje de las y. En derivada, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a incrementar el eje de las x y voy a mantener constante el eje de las y y voy entonces a sacar la derivada con respecto a x. Cuando yo haga y, voy a hacer lo que dice el incremento parcial con respecto a E. ¿Qué dice el incremento parcial con respecto a E? Voy a incrementar el eje de la Y y voy a mantener constante el eje de la C. Y entonces de esa manera voy a sacar la derivada con respecto a Y. O sea que mientras que en análisis 1 yo tuve una sola derivada, la derivada con respecto a x, porque tenía una sola variable, ahora tengo dos variables, x e y. Por lo tanto, voy a tener dos derivadas. Una es con respecto a x y otra con respecto a y. Bueno, en este práctico, en este tema, no vamos a hacer derivadas, vamos a hacer incremento. Entonces, vamos a tener el incremento con respecto a x y el incremento con respecto a y. No sé si han entendido lo que yo estoy hablando. Acuérdense que cuando entremos a derivada, usamos las mismas tablas de análisis 1. Pero hay que tener cuidado con esto, porque se equivocan en esto. Como son las mismas tablas, no se dan cuenta cuando incrementamos una y mantienen constante la otra. Fíjense que incrementamos primero en un eje, mantengo constante el otro eje, y después hago al revés. No sé si entendieron lo que estoy hablando. Sí, profe. Bueno, acá entonces hemos llegado a los incrementos parciales de la función. Un incremento parcial con respecto a x, que es el valor de la función incrementando solo en el eje de las x y mantengo constante el eje de las y, menos el valor en el punto, y el incremento parcial con respecto a y, que era incrementando el eje de las y, pero mantengo constante el eje de las x menos el valor del punto. Lo que voy a demostrar es que el incremento total no es igual a la suma de los incrementos parciales con respecto a x y con respecto a y. Y lo voy a demostrar con un ejemplo. Fíjense, si la función es z igual a x por y, z igual a x por y, yo voy a hacer primero el incremento parcial con respecto a x. A ver, acá lo tengo, acá arriba. Con respecto a x, dice que incrementábamos x y mantengo constante y. O sea que voy a tener, como la función es x por y, incrementamos x, es x más delta x, y mantengo constante y. O sea, delta x más delta x por y. Ese es el primer punto. Menos el valor en el punto. Menos el valor en el punto. Pues el valor en el punto es x por y. Menos el valor del punto. ¿Lo ven a esto? Lo que hice, delta zx es igual al incremento con respecto a x, pero mantuve constante y menos el valor del punto. La primera parte de la igualdad.
La primera parte de la igualdad. Voy a subirlo para que no vean las otras cosas. Epa. Así que, ahí está. La primera parte de la igualdad, ¿lo ven? Sí. Entonces, incrementé el eje de las X y mantuve constante el eje de las Y. Por eso es X más delta X por Y menos el valor del punto. Ahora, ¿qué hago? Y bueno, acá hay una multiplicación. Multiplico Y por X y multiplico Y por delta X. Entonces voy a tener X por Y, el primer punto, más delta X por Y. Esta es la multiplicación, menos el valor del punto que era X por Y. Pues yo tengo, fíjense, tengo un X por Y positivo y un X por Y negativo. Por lo tanto, lo puedo simplificar y me va a quedar Y por delta X. O sea que el incremento parcial con respecto a X me queda Y por delta X. Ahora voy a hacer el incremento parcial con respecto a Y, que es lo mismo, que era, cuando era con respecto a Y, yo mantenía constante X y incrementábamos el eje de así. O sea que voy a tener X multiplicado por Y más delta Y menos el valor del punto, por X por Y. Hago igual que el anterior, multiplico X por lo que tengo dentro del paréntesis y voy a tener X por Y más X por delta Y menos el valor del punto que es X por Y. Tengo un X por Y positivo y un X por Y negativo, lo simplifico y me va a quedar X por delta Y y ese es el valor del incremento de la función con respecto a Y. Si yo lo hago el incremento total, acá sí incrementábamos en los dos ejes. O sea que voy a tener X más delta X multiplicado por Y más delta Y menos el valor del punto. Siempre es la misma definición. El incremento de la función cuando incremento un eje, o cuando incremento el otro eje, o cuando incremento en los dos ejes juntos, menos el valor en el punto. Entonces, de esta última que yo tengo una multiplicación ahí de dos paréntesis. Multiplico los dos paréntesis y voy a tener X por Y más X por delta Y más Y por delta X más delta X por delta Y menos el valor en el punto. Otra vez el X por Y tengo un positivo, un X por Y negativo, lo simplifico y me queda entonces que el incremento total va a ser igual a X por delta Y más Y por delta X. ¿Mm? Fíjense, ¿qué me queda? Más, a ver, un tercer término, más el tercer término, que es el delta X por el delta Y. O sea que fíjense, la primera parte, X por delta Y, es lo que yo tengo, el incremento parcial con respecto a Y. El segundo término, Y por delta X, si yo me fijo arriba, Y por delta X es el incremento parcial con respecto a X. Y tengo un tercer término, que es el producto de los incrementos parciales con respecto a X con respecto a Y. Por lo tanto, el delta Z, que es el incremento total, no es igual a la suma de los incrementos totales porque me falta un tercer término, que es el producto del incremento, de los incrementos delta X por delta Y. No sé si está claro ahí o lo vuelvo a repetir. Creo que está claro. Clarito. Bueno, yo igual a esto lo voy a poner en el WhatsApp para que ustedes lo vean. A esto lo van a tener y analícenlo. Analícenlo para que es una deducción matemática, nada más, no es otra cosa. Es una pequeña deducción matemática. Bueno, ahí damos los valores para ver cuál es el error que se comete si se toma el incremento total o se toman los incrementos parciales. Un punto, le da un valor en el punto, x igual a 1,
igual a 2, en el punto 1, 2, ¿ah? Los incrementos delta x 0,2, delta y 0,3. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, lo único que hace, este pequeño ejercicio lo van a ver en el práctico también, que lo da el ingeniero. Toma el incremento parcial con respecto a x, me fijo en la formulita que tengo allá arriba, el incremento parcial con respecto a x, fíjense, era igual, había quedado ahí por delta x. Y vale 2, delta x vale 0,2, por lo tanto 2 por 0,2 me da 0,4. El incremento parcial con respecto ahí, me fijo arriba en lo que tengo la formulita, incremento parcial con respecto ahí, me quedó que era x por delta y. El valorcito de x vale 1, ¿sí? El delta y vale 0,3, 1 por 0,3 me da 0,3. Y después saco el delta z. El delta z, me fijo, que era el incremento parcial con respecto a x, el incremento parcial con respecto a y, o sea que yo tengo 1 por 0,3 más 2 por 0,2, son los incrementos que yo tengo, ya lo he sacado, pero le sumo el tercer término. El tercer término es el producto de los incrementos, que es 0,2 por 0,3. Resuelvo y me da que es aproximadamente 0,76. Si yo me fijo, la suma de delta z con respecto a x y la delta z con respecto a y me da 0,7. Y este era, en un total me da 0,76. O sea, queda demostrado que no son iguales. Hay una pequeña diferencia. Profe, Bueno, así, sí, cuando los sin incrementos tienden preguntar. a cero, ¿se van a volver iguales? ¿Cómo? Cuando los incrementos tanto de x como de y tiendan a cero, ¿esas se van a volver iguales? Tipo la suma de los dos diferenciales más el diferencial de z. Claro, porque cuando sean iguales a cero no está incrementando. ¿Me entiendes? Si usted los incrementos lo hace cero, no los incrementa. ¿Me entiendes? Si los hace Claro. cero, no hay incremento. No hay incremento. Es como esto, ahora volvemos a análisis 1. No hay incremento. Acá yo estoy incrementando delta x, pero si usted me dice que delta x es cero, y bueno, sigue siendo el punto P. No me lo paso al punto A. Sigue siendo el punto P. ¿eh? Cuando hubo un incremento, entonces dijo, bueno, sí, acá hay un incremento y yo lo llamé delta I desde el punto P hasta el punto A que está en la curva, el delta I, y diferencial de I lo llamé a lo que trace, cuando trace la tangente, que era la derivada de la tangente del punto P, desde el punto P hasta el valor en la derivada, del punto T. Y ese era el diferencial de I. Bueno, acá pasa lo mismo. Si usted le da cero, y bueno, no está dando incremento, o sea, está en el punto. Nunca incrementó. Cuando incrementó, va a encontrar las diferencias entre ambos. ¿Me entiende? Sí, profe. Por eso, cero no está incrementando. Bueno, yo le iba a dar hoy ya esto más derivado, siempre daba esto más ya derivada. Pero bueno, me di cuenta, no me había dado cuenta que el viernes ustedes no tienen clase porque es Semana Santa. Y encima tienen que rendir el parcial, o sea que me voy a ir muy, muy adelante con respecto a los profesores prácticos. Entonces yo les decía, hoy iba a dar una clase muy cortita, ¿eh? Porque iba a dar nada más que incrementos. Este ejercicio que yo hice acá, también lo van a hacer para otras funciones que lo van a dar el práctico, lo da el ingeniero César a Esteban, creo. Profe, Sí, no tenemos la fecha de parcial nosotros.
Sí, ya sé, sí, me acaban de decir usted. Yo le voy a preguntar, o sea que, por eso digo, vamos a perder ya 2 clases con respecto al práctico, porque este viernes no tienen clase, y supongamos que de acá a 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas tengan el parcial y tampoco van a tener clase, van a tener el parcial nada más. Y me voy a ir muy adelante yo. Bueno, eso, entonces el parcial ya le voy a hablar a la ingeniera Alba para que ponga fecha de parcial, pero bueno, lo va a poner recién la semana que viene, porque este viernes es feriado. Este, bueno, Si ¿por no, qué quiso? profe, que avisen por el grupo qué fecha va a ser. Ah, también, sí, sí, también, sí, sí, también. Bueno, pero yo quise dar este tema, porque este es un tema fundamental para las derivadas, ¿ah? Porque en derivada no usamos el incremento total, no usamos el incremento total. Fíjense en que la diferencia entre el incremento total y la suma de los incrementos parciales es muy pequeña. Una le dio, la suma va a dar 0,7 y la otra da 0,76. O sea que la diferencia es 0,06. Es lo mismo que pasa acá cuando hablábamos de, en el análisis 1, de delta I y diferencial de I. La diferencia es muy pequeña. Acá también es muy pequeña. Pero en derivada, usamos los incrementos parciales. Y vuelvo a repetir por qué los incrementos parciales. No, no podemos incrementar con respecto a los dos ejes juntos. Tenemos que incrementar con respecto a uno y después con respecto a otro. Por lo tanto, cuando veamos derivada, vamos a ver las derivadas con respecto a x y la derivada con respecto a y. Cuando yo hable con la derivada con respecto a x, estoy usando el incremento parcial con respecto a x, o sea, estoy incrementando x y manteniendo constante y. Cuando yo hable de la derivada con respecto a y, voy a estar incrementando y, pero voy a estar manteniendo constante x, ¿no? Que es de los incrementos parciales. ¿Por qué? Porque no tenemos una tabla tampoco que me incrementa en ambos sentidos juntos. Aparte, no es imposible que se incremente en ambos sentidos juntos. Entonces usamos las mismas tablas de derivada de análisis 1. Solo que acá hay que tener mucho cuidado, porque como usamos las mismas tablas de análisis 1, a veces estamos incrementando una variable y a la otra la mantenemos constante. Bueno, ya lo vamos a ver eso en el práctico. Hay mucha confusión, hay un 60% de exámenes aplazados debido a la derivada, ¿no? Porque no saben usar tablas, ¿no? Para poder usar las tablas de derivada, es necesario que ustedes manejen muy bien análisis 1, las derivadas de análisis 1. Si ustedes manejan muy bien las derivadas de análisis 1, pues nosotros dejamos usar las tablas, ¿eh? No es que tienen que saberse la tabla de memoria. Si ustedes manejan bien la tabla de derivadas de análisis 1 con una variable, la van a manejar muy bien a la derivada con análisis 2, porque siempre van a estar derivando con una variable nada más, porque la otra variable mantienen constante. Bueno, yo me voy a poner en contacto con la ingeniera Alba para ver cuándo es la fecha del parcial. Este, y bueno, para que no alejarnos tanto, ¿no? Cuando ya voy a ver también, bueno, cualquier cosita, si no doy clase la semana que viene, le voy a avisar también por el grupo, ¿no? Porque ya la semana que viene tenía que entrar en derivada. Y ya empezaba, fíjense, cuando entramos en derivada, lo único que hacemos es dar la definición de derivada, explicamos lo que es derivada nada más, y entramos a ejercicio de derivada. Entonces, como
¿Por qué ejercicio de derivada? Y bueno, sí, porque es donde ustedes están flojos. Entonces, preferimos estar más tiempo con ejercicio de derivada que la misma teoría, ¿sí? Porque la teoría no es difícil. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estudiar un poquito. Bueno, no sé si hay una preguntita sobre este tema de, de No, interés. profe. Bueno, vamos a dejar acá porque si no, no quiero entrar a derivada, iba a entrar a derivada, pero digo, no, me voy a ir muy, muy allá con respecto al práctico. Para colmo, no hay clase el viernes. Eh, bueno, ya me voy a poner en contacto con la ingeniera Alba para ver cuándo va a ser el parcial. Y acuérdense en el parcial, que el parcial número 1, estudien muy bien el primer tema que es fundamental, ¿eh? Dominio de la función, el gráfico de dominio de la función, ¿eh? Eso es fundamental, le da mucho puntaje los ingenieros a ese punto y es muy probable que le dé la mitad de 5 puntos. Este, Profe, los gráficos van a ser de... O sea, ¿son gráficos de 3 dimensiones o...? no, los gráficos son de 2 dimensiones. No, no, no. Los gráficos son de 2 dimensiones. ¿Eh? Así que Ah, para que bueno, mejor. Profe, tenemos que sí, no, graficar no, en no, X, en Y, en el tres dominio. dimensiones no lo hacemos, no. 3 dimensiones no lo hacemos. Este, en la teoría, en derivada van a ver un gráfico de 3 dimensiones, pero en la práctica nunca hacemos 3 dimensiones. Profe, En la teoría lo vemos para que usted vea cómo es, pero en la práctica no vamos a hacer de 3 dimensiones, no. Hacemos de 2 dimensiones. Buenísimo, profe. Menos mal. profe, sería entonces graficar en X, en Y el dominio. Claro, en X y el dominio, sí, eso es fundamental. Dan el parcial y en el examen final también se da. ¿Eh? Usted va a ver que en todos los exámenes finales van a poner dominio de la función, gráfico del dominio de la función. Así que sabiendo eso ya tiene un 50% aprobado, ¿eh? Ese es muy importante, el dominio de la función para los ingenieros. Bueno, los dejo acá y bueno, cualquier cosita yo les aviso. Esto lo voy a poner en el WhatsApp para que lo vean y lo vean a la deducción matemática para que lo vean. ¿Eh? Así que no se hagan problemas. Bueno, lo dejo acá y nos vemos la semana que viene, cualquier cosita. ¿Eh? Si No, no, profe. si no los vemos, yo le voy a hablar, lo voy a poner en el WhatsApp. ¿Listo? Sí, profe. Hasta Bueno, luego. Bueno, profe, hasta por luego. acá compartir Hasta luego. esto. Nos Bueno, vemos. chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.